en este día juntos. Amén. Damos gracias al Señor porque, pues, bueno, hacemos las cosas conforme a lo que el Señor nos pone, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Chiquitines, ahorita entra María Paula, que ya viene. Y bueno, vamos a mirar entonces qué Dios tiene para nosotros. Imagínense que, pues yo desde hace rato estaba, ustedes saben que Mauricio estaba yendo como una vez al mes a Medellín. Y yo, bueno, preparándome desde esa época, creo que estuvo en julio y después en agosto. Iba a ir otra vez, julio, agosto, septiembre. Iba a ir otra vez en septiembre o en octubre, no me acuerdo muy bien, creo que en septiembre. En todo caso, bueno, pasó una y otra cosa, se cambiaron los planes y finalmente no pude ir, pero desde esa época yo le estaba preguntando al Señor que qué palabra íbamos a ver. Entonces, yo sentí en mi corazón hablar acerca de los reyes y sacerdotes, y justamente en esos días el pastor Antonio habló acerca del sacerdocio de Sadoc. No sé si algunos se acuerdan, o los que no vienen de pronto vieron la predicación, pero fue algo muy bonito. Pero entonces, hasta el día de ayer, yo decía, tiene que ver con esa palabra del reino de los cielos, y de que somos reyes y sacerdotes. Y anoche, ya cuando nos íbamos a acostar, yo le dije, José, espérame que vamos a orar otra vez. Voy a orar otra vez. Me dice, ¿para qué? Y ya oramos, me dice. Yo, no, vamos a orar otra vez. Entonces yo oraba y le decía al Señor, Señor, a veces uno tiene cosas en el corazón de uno y las ha planeado durante mucho tiempo, pero yo te pido que no sea lo que yo quiero hablar, sino lo que tú quieres que tu pueblo escuche, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya oré, ya me quedé dormida y pasé una noche bastante regular y yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y en uno de los sueños que tuve anoche, me acuerdo solamente un pedacito, pero fue tan claro para mí que yo dije, toca cambiar toda la palabra, o sea, todo, me toca mirar otra vez versículos y todo eso, porque en el sueño yo estaba como sirviendo en una casa con una señora y ella tenía otra empleada y la empleada trabajaba como 3 horas ella, y yo trabajaba 1 hora nomás, o sea, como que ella le ayudaba por la mañana y yo le ayudaba 1 hora por la tarde, y entonces ella me sacaba un pocotón de zapatos. Yo decía, ay, Dios mío, esos zapatos todos embarrados. Y yo, ay, Dios santo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues toca empezar a limpiar esos zapatos. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, ese fue el pedacito del sueño. Yo no sé si para algunos ya es claro o todavía no. Sucede que la palabra dice en Romanos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sí lo han escuchado? Sí, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por ahí, pero vamos a ir antes a Romanos, capítulo 1. Y así se llama la predicación, hermosos los pies de los que anuncian la paz. ¿Listo? Entonces vamos a ir allá a Romanos, capítulo 1. Esperemos que Romanos capítulo 1, y ahí en el versículo 16 aparece un título en las Biblias, ¿cierto? No sé si ustedes lo tienen ahí, que me pueda leer qué título aparece ahí. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio, sí, yo también tengo ese, no sé si hay otro, de pronto en otra versión que tenga. Romanos capítulo 1. ¿Tienes otro título ahí? No, pero es 16. Sí, el versículo 16, el poder del Evangelio, ¿sí? Listo, entonces dice en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces dice en la primera parte que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es que poder de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y hablamos el Evangelio, hay un poder
que se manifiesta, que es el poder de Dios. Por eso es tan importante que abramos nuestra boca y hablemos las palabras. Yo les voy a contar que hace, creo que 15 días, nosotros estamos aquí en la alabanza, felices, la predicación, pero me parece que yo estuve como acá en la predicación y a la 1:30 de la tarde me mandaron un mensaje. Yo les había estado pidiendo oración a algunos de ustedes por mi tío Hugo, porque estaba muy enfermo, y la última vez que yo había hablado con mi papá, o las últimas veces que había hablado con él, me decía que él sentía la muerte encima de él. Y yo les conté a algunos, les mandé un audio, algunos a los intercesores, si no estoy mal, diciéndoles que por favor me ayudaran a orar por mi tío, porque nosotros íbamos, primero estuvimos en Bogotá, fuimos a visitarlo. Cuando mi papá me dijo eso, nosotros fuimos a visitarlo, pero pues él vivía con mi abuelita y él no nos abrió la puerta. Él no nos abrió la puerta para que nosotros entráramos a saludarlo, porque pues de todas formas cuando las personas saben que uno es cristiano muchas veces se cierran y no quieren escuchar, no quieren saber nada de lo que uno les va a decir. Entonces él no me abrió la puerta. Y bueno, ese día nosotros nos fuimos, pero en esos días él se agravó y lo llevaron para el hospital de urgencias y le mandaron medicamento y otra vez devuélvase para la casa. Y el jueves nosotros viajamos a Bogotá el siguiente mes, o sea, pasó un mes después de todo eso, y el miércoles nosotros regresamos a Neiva otra vez del otro viaje que estamos haciendo una vez al mes. Y el jueves me mandó un mensaje mi hermana diciéndome que otra vez estaba muy malo mi tío, que lo habían ahora sido hospitalizado. Entonces pasaron esos días, jueves, viernes, sábado, y el domingo me mandaron el mensaje de la muerte de mi tío. Y yo les había pedido, por favor, oremos, que el Señor haga algo, porque una de las cosas que nosotros siempre oramos después de que hemos conocido del Señor es precisamente por nuestros familiares, por los vecinos, que se salven, que no se van a ir para el infierno, ¿cierto? Después de que nosotros conocemos la verdad, ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces, después del culto, claro, me llegó el mensaje, yo llamé a mi papá y él me dijo, mija, yo quisiera que viniera y me acompañara. Y yo no tenía, pero nada, cero de ganas de ir. Yo dije, no, qué pereza. Bueno, uno ya se imagina cómo es todo el asunto, ¿cierto? Sobre todo cuando una familia es con la religión tradicional. Entonces yo dije, ay no, ¿yo qué hago? Y toda la tarde estuve pensando en eso. Toda la tarde yo dije, yo no sé qué hacer, la verdad. Y bueno, una persona me decía una cosa, Mauricio me dijo, porque yo le dije, Mauricio, nos vamos los dos, pero ¿se acuerdan que les había contado ahorita que habíamos regresado el miércoles de Bogotá? Era muy difícil que nos pudiéramos volver a ir otra vez para Bogotá, con todo lo que implica un viaje, con los niños, el carro, las maletas, que no sé qué, bueno. Y yo piense, y en un momento de la tarde le dije, ¿será que si me voy yo sola? Entonces él se quedó como callado y me dijo, no, pues no sé, orar y preguntarle al Señor, pero yo sentía como esa cosa en mi corazoncito, y dije, Dios mío, el pensamiento que venía a mí era, es una oportunidad para uno poder hablarle a la familia, ¿sí? Y bueno, así se dieron las cosas. Ese día yo viajé por la noche, y pues yo orando, yo, Señor, pues ayúdame y dame las fuerzas y todo eso. Yo hace mucho tiempo que no me veía con muchos de mis familiares, años, con muchos de mis familiares, y esa fue una oportunidad para saludarnos, cómo están, no sé qué. Yo creo que la gran mayoría de ellos saben que yo soy cristiana. Y uno de mis tíos, estando ahí, él me dijo que él había estado asistiendo a una iglesia cristiana un tiempo, pero que dejó de ir. Pero él tiene esa semilla ahí en su corazón, porque cuando él hablaba, yo me daba cuenta que sí, lo que él estaba diciendo, algo de esas cosas le había quedado parte del Señor. Y él me contó que cuando mi tío, el que se murió, se había dado cuenta que él estaba asistiendo a una iglesia cristiana, lo había cogido a puños. Lo cogió a puños. Mi familia es muy violenta, o sea, para que ustedes sepan de dónde vengo también, es bien difícil la situación entre ellos. Son personas que toman muchísimo, mucha violencia en medio de la familia como tal. Y cuando él se enteró de eso, entonces ustedes se imaginan la rabia, el fastidio, todas las cosas que había dentro de él, o sea, de mi tío, el que se murió, en contra de nosotros, de los cristianos.
para haber cogido a mi otro tío y haberle pegado. Entonces yo decía, oh, Dios mío, tenaz. En todo caso, ¿por qué les hablo todo esto? Porque nosotros estamos hablando acá de que no me avergüenzo del Evangelio. O sea, uno sabe que cuando uno habla de las palabras del Señor, muchas veces van a decir, ay, qué jartera, viene ya a hablar de Dios. O, ay, no vaya a ese sitio porque allá lo que hacen es sacarle la plata. Eso es lo que más escucha uno todo el tiempo. Allá lo que van es a sacarle la plata, ¿cierto? O bueno, muchas otras cosas. Pero entonces miren cómo dice acá, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No, por más de que hayan pasado los años, en muchos de los casos de nosotros, no podemos quedarnos callados, porque cuando hablamos del Evangelio, el poder de Dios se mueve. Ese mismo día, el día del funeral, hay otro tío que está enfermo y él tiene paralizado una parte del cerebro y su ojito cerrado. Él lo mantiene como en un caminadorcito, no habla bien. Y él estaba sentadito en la parte de afuera y cuando empezamos a hablar con mi otro tío que había estado asistiendo a la iglesia, yo les dije, no, pues aprovechemos y vamos a orar por mi tío, pero estábamos como fuera del lugar donde estaban velando a mi otro tío, ¿no? Entonces, bueno, yo me levanté y yo dije, bueno, vamos a poner a mi tío en manos del Señor y vamos a orar por él, para que el Señor lo sane, porque ese es el ministerio del Señor. Y en esos días el pastor Antonio también me había dicho, ustedes quieren ver que los enfermos se sanen, pues hay que orar por ellos. Sentí mucho la presencia del Señor mientras que estaba orando por él, pero sentía que tenemos que orar por él así, poniéndole las manos más veces, o sea, no es solamente una oración de un momento. Y fue tanto que mi mamá, que estaba como sentada como a 1 o 2 metros de ahí, me decía que ella había sentido un calor y un fuego en su corazón. Y ella me dijo, yo sé que el Señor estaba ahí en medio de la oración que se estaba haciendo. Entonces, mis hermanos, es para animarlos, ¿sí? Para decirles, a veces hay cosas que uno no quisiera hacer, pero que es necesario hacer. Yo no quería viajar. Yo decía, no, y los niños, y mis cosas, y todo lo que yo hago a diario, mi rutina, todo. Yo pensé en todo eso y yo decía, no, el Señor quiere que nosotros vayamos por las almas, no para que compartamos las mismas cosas que ellos hacen, sino para que les hablemos la palabra del Señor. Ese día pasó así, todos nos despedimos, mi papá estaba feliz, él no me quería dejar pagar nada, él me pagó el almuerzo, que una cosa, que la otra, él estaba muy feliz de que yo lo hubiera acompañado. Y al día siguiente en el entierro, ya pues bueno, se hizo la misa. Yo pensé que mi papá me iba a decir algo, de que venga, que quiero que esté conmigo también acá y no sé qué, pero nosotros ya hemos hablado durante muchos años de eso. Y él me dijo, miren hija, tomen las llaves del carro y nos espera, porque ya sabía que yo no iba a entrar. Y después ya en el entierro ya los acompañé, fuimos hasta allá, estábamos con mis hermanas y estando ya el cuerpo lo estaban ya metiendo en el huequito. Exacto, sí. Y yo les hablé a mi familia, no fue mucho tiempo, simplemente les dije, mire familia, yo estoy contenta de ver a muchos de ustedes que hace mucho tiempo no los veía. Pero, y pues sé que esta es una cosa muy dura lo que está pasando, el hecho de que mi tío haya muerto, pero es un tiempo también para reflexionar, y una necesidad que tenemos de arrepentirnos y de tener una relación real con Dios, de acercarnos a Dios verdaderamente. Y yo lo que tenía en mi corazón era, no voy a dar la palabra larga, extensa, nada de eso, pero les voy a pedir que me abran las puertas de las casas de ellos para ir a visitarlos y para orar por ellos y hablarles la palabra, lo que dice la Biblia. Entonces sí, muchas gracias, no sé qué, eso fue todo lo que yo dije, porque yo había orado y le había dicho, Señor, yo no sé qué palabra les voy a decir, no sé qué les voy a decir realmente, pero el Señor me ponía a mí algo y es que la palabra dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No se trata de darle una palabra a la persona solamente en un momento, sobre todo cuando ya hay una predisposición con nosotros, sino que Él me ponía eso, ir a ser discípulos es ir a las casas de ellos. Y varias personas después de que terminó todo eso se me acercaron y me dijeron, yo quiero que vaya a mi casa, yo quiero que vaya a mi casa, yo quiero que vaya a mi casa. Entonces, por eso les digo que el momento Dios lo da. Y hemos estado orando mucho por eso, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que hemos orado, Señor, abre las puertas de evangelismo, Señor, abre las puertas de las casas, Señor,
danos la oportunidad de predicar tu palabra, pero que eso sea fructífero, que no sea una cosa donde le damos la palabra a la persona y dice, ah, sí, qué pereza. No, no, no. El poder del Evangelio tiene que manifestarse en las casas, amén. Entonces, vamos a ir ahora a Romanos 10, 14 al 16. Bueno, dice entonces, ¿ya lo tiene? Sí, sí. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta es una parte importante. Y dice ahí en el versículo 15, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este capítulo 10 nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de ir y predicar la palabra. Pero miren que aquí hay una parte importante, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Recuerda que el Señor Jesús les dio instrucciones a los discípulos, a los apóstoles, para que estuvieran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros oremos por el Espíritu Santo para que Él sea el que abra las puertas y que Él es el que convence a los corazones del pecado. Nosotros podemos hablar y hablar y hablar y decir, pero si no está el Espíritu Santo ahí no hay nada. O hay religión de pronto. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante que oremos. Esta mañana cuando estábamos en el tiempo de la oración, antes de empezar la alabanza, les hablaba y mirábamos también una parte en la palabra, porque yo tuve otro sueño hace unos días, hace una semana, no recuerdo, en donde estábamos orando con mucha gente, muchas personas en un recinto. Y había una persona que estaba aquí al lado mío, que lleva muchos años yendo a la iglesia. Y entonces yo empezaba a decirles, es necesario que oremos pidiendo el Espíritu Santo. Y a uno les suena eso como que, o sea, tanto tiempo hemos hablado de eso, tanto tiempo que lo hemos dicho, pero yo lo decía, y a la vez que yo lo iba diciendo a la persona que estaba aquí al lado mío, también lo decía, pero le salían solamente las palabras de su boca, pero era como si estuviera muda la persona, como si estuviera sorda, como si estuviera, sí, como sus sentidos como totalmente vendados, ¿sí? Eso es lo que pasa con la religiosidad, que tenemos vendas que tienen que quitarse de nuestras vidas. Pero las otras personas que me estaban escuchando, apenas yo hablaba de eso, empezábamos a decir, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Y yo sentía el fuego del Señor ahí en medio de los que estábamos orando, pero la persona que estaba aquí a este lado, era solamente repetía lo mismo que yo decía. O sea, se sabía el libreto de memoria. Se sabía de memoria qué era lo que tocaba hacer, pero en su mente y en su corazón, nada, no podía orar. En cambio, las otras personas que estaban ahí al lado sí empezaban a orar, y empezaba a sentir el fuego del Señor tremendo. Yo decía, aquí está el Señor, pero me llamaba la atención eso. Entonces, vamos a ir y vamos a mirarlo también, así como lo vimos esta mañana. ¿Recuerdan que les dije? Isaías 19, el 11, desde el 11. Dice el 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Y miren el 14 dice, el Señor mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Era hasta ahí. Y mirábamos en otra versión como decía que
El Señor les puso un espíritu de necedad. ¿Sí? Y decía también, en vez de lo que dice acá, o complementando más bien, dice, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. Y ahí la palabra que decía, en la nueva traducción viviente, en esa traducción, decía era como que no pueden ellos tener como ninguna decisión buena, no pueden hacer nada bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos obstruidos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales? Pareciera como que nos entra por un oído y nos sale por el otro, no queda acá en la mente, en el corazón, no hacemos lo que dice la palabra, sino que por el contrario, seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre y las cosas no funcionan. Entonces, les decía esta mañana que era necesario que oráramos pidiéndole al Señor que quite de nuestras vidas ese espíritu de necedad, de vértigo, como de mareo, como de que siempre estamos en el mismo círculo vicioso, ¿sí? Entonces es necesario que salgamos de esas cosas porque durante tantos años, muchos de nosotros llevamos cuántos años en el Evangelio y qué fruto estamos dando para el reino de los cielos, ¿sí? Es muy importante que nosotros hagamos evaluación de eso y recordemos que hay cuatro frutos que nosotros podemos dar, que es el de arrepentimiento, el segundo es el fruto de la vez que confiesa el nombre del Señor, el fruto de alabanza, ¿sí? El tercero es el fruto del Espíritu, que tiene 9 características, ¿sí? Y el cuarto es el fruto de discípulos. Tenemos que darle al Señor discípulos. Por tanto, ir, ¿se acuerdan? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es solamente darle una palabra, decirle, mire, el Señor lo ama, o mire, sí, de pronto podemos decirles las cosas que aparecen por acá, que yo les he hablado también. Recuerdan que tenemos estos cositos para saber cuál es el plan de salvación. El que no lo sabe se lo regalo. Pero básicamente les voy a hablar rápidamente de lo que dice acá. Dice que necesitamos reconciliarnos con Dios porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la primera parte que uno le habla a una persona que no conoce al Señor, a la cual le estamos hablando, es que tenemos una necesidad de reconciliación con Dios porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado hace que nosotros estemos apartados de Dios. Después dice que nos reconciliamos a través de Jesucristo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, está la mala noticia de que tenemos que dejar el pecado, la maldad, las tinieblas, pero la muy buena noticia es que el Señor nos ha amado tanto a todos nosotros que Él dio a Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. No solo nosotros, el vecino, ¿sí? El familiar, compañero de trabajo, compañero de estudio. Para todas las personas que están alrededor de nosotros es el Evangelio. Y el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Es necesario que abramos nuestra boca. Cuando nosotros nos quedamos callados, estamos siendo cobardes. Estamos siendo cobardes cuando no hablamos el Evangelio. Cuando decimos, yo me quedo calladito, yo no tengo necesidad de que nadie sepa que yo soy cristiano, aquí paso de agache. Hay por ahí una película que se llama como, no me acuerdo bien si es a medias tintas o algo así. Bueno, no me acuerdo. Hay una película donde hablan acerca de eso y que eran como dos compañeros de trabajo o algo así. Y todo el tiempo los compañeros de trabajo para arriba y para abajo. Y de un momento a otro se enteraron que el uno y el otro eran cristianos, pero vivían una vida como del mundo, total, o sea, ¿no? Entonces, qué tristeza es. Nosotros tenemos que ser diferentes. Yo creo que cuando Pablo entendió las cosas, cuando él se encontró con el Señor, él dijo, sí, no, o sea, no puedo tener una vida igual que la que ya tenía. O sea, tenía muy claro, como que se le conjugó todo, o sea, se le unió todo el Antiguo Testamento, todo lo que él sabía de la ley, de los profetas, toda la tradición, todo lo que él sabía como judío, y viene y se le presenta al Señor Jesús. Y él dice, no, o sea, esto es
La máxima expresión de todas las promesas de Dios, de todas las maravillas de lo que ellos habían visto en la ley, están expresadas en Cristo. ¿Cómo Él se nos presenta y nosotros ahora debemos ir y llevar la palabra de Él? Dice el tercer punto que, ¿cómo se logra esa unión de nosotros con Cristo? Y es arrepintiéndonos de los pecados. Dice en Hechos 3:19, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Cuando la persona anda en pecado, en maldad, en tinieblas, si nosotros mismos recordamos nuestra vida antes de Jesús, ¿cómo era? Triste, depresiva, tenemos nuestra vida patas arriba, pero cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos en el camino de Él es muy diferente. Empieza a haber paz, a pesar de situaciones. No quiere decir que uno se vuelve cristiano y ya no va a tener situaciones difíciles, sí las hay, muchas, pero cuando estamos de la mano del Señor todo es mucho mejor, porque dice también la palabra del Señor que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que nosotros pasemos difíciles, si nosotros sabemos llevar esas cosas, todo va a ayudar para bien. Una enfermedad muchas veces va a hacer que nosotros nos peguemos más al Señor, ¿sí? Una falta de dinero va a hacer que eso despierte la misericordia, hermanos, en medio de nosotros. Que el Señor haga un milagro, que el Señor abra una puerta, una cosa que uno dice, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Sí? Entonces, esta parte de acá que dice, por tanto arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados y que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Cuando le hablan a uno de refrigerio, bueno, cuando uno de pronto la escucha, uno se acuerda de que es un refrigerio, como que estamos en una clase de pronto y salimos a tomar el refrigerio, o como que estamos en el colegio, ¿cierto? Bueno, o en cualquier actividad y salimos a tomar el refrigerio, es como, ay, vamos a tener un descansito, vamos a tomar algo, a comer algo, a saciarnos, ¿sí? Entonces el refrigerio que es del Señor es como un oasis en medio del desierto, es como algo que nos permite a nosotros ver la bondad de Dios. ¿Sí? Dios es bueno, su misericordia es para siempre y Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros, no de mal, planes buenos, cosas buenas para nosotros, que es necesario tener paciencia en medio de las pruebas, que es necesario perseverar, que es necesario tener fe, no dejar que la fe decaiga. Amén. Y el último puntico es naciendo de nuevo en Dios. Juan 3:15 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Súper importante que así como nosotros llevamos este proceso, le hablemos a otras personas de ese proceso. ¿De qué? Reconocer el pecado, reconciliarse con Cristo, arrepentirse de los pecados y el nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, si es por qué cosas le podemos decir a las personas, ahí están. Pero lo más importante es que nosotros no nos aprendamos el plan de salvación como un formato, sino que dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a hablarle a las personas acerca del Señor. Vamos a mirar otra parte en la palabra que está en Lucas capítulo 5 y vamos a ver cómo vivieron eso los apóstoles, los discípulos, cómo vivieron eso que el Señor les dijera, ahora ya no van a hacer más lo que era, sino que van a hacer otra cosa. Ay, qué terrible. Ya no va a ser más, no sé, economista, ya no va a ser más. Pero bueno, la idea de esto es que nosotros podamos ver cómo el Señor transforma todas las cosas y cómo es de maravilloso que nosotros podemos. Lucas 5, cómo es de maravilloso lo que el Señor quiere hacer también en nuestras vidas. Vamos a leer desde el versículo 1 en Lucas 5, ¿amén? Bueno, dice acá la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? La gente siempre estaba como dispuesta a escuchar lo que Dios decía, lo que Jesús decía, ¿cierto? Entonces, estando Jesús ahí en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. En ese tiempo no había micrófonos, ¿no? Entonces yo me imagino que hacía una buena acústica el hecho de que él se subiera a la barca y les hablara desde la barca a las personas. Yo me imagino que tenía una voz tremenda el Señor, porque imagínate, para que escucharan todas las personas que estaban ahí, ¿cierto? Y dice el versículo, ¿qué? ¿4? ¿El 3? El 3. No, el 4, sí, el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea que fueran hacia más, o sea, termina de hablar el Señor y le dice, bueno, hagámonos más al centro del mar, ¿sí? Boga mar adentro, vámonos más hacia el centro. Y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón y le dijo, es lo que le dice Simón, dice, Simón es el mismo Pedro, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué pasaba? Se supone que en las noches ellos se hacían dentro, sí, o sea, bogaban mar adentro, o sea, se hacían en el centro del mar para poder pescar, porque esa era la hora en que podían pescar, en que podían obtener más pescaditos. Pero el Señor estaba en pleno día y el Señor les dice, le da la orden, y él dudó, ¿cierto? Simón por un momento dijo, pues ya hicimos eso toda la noche, o sea, que eso que usted está diciendo ya lo hicimos, estamos cansadísimos, ¿cierto? Pero dice, da una palabra, él da un paso de fe, dice, mas en tu palabra echaré la red. O sea, yo sé que en mi mente yo no puedo verlo, yo no puedo ver si va a haber un milagro, si va a pasar aquí algo raro, yo no lo puedo ver. Mas en tu palabra echaré la red, dice él. El Señor está esperando que nosotros demos pasos de fe. Muchas veces nos hemos quedado ahí porque racionalmente no vemos que hay un cambio. Racionalmente vemos y decimos, esto no va a cambiar, esto va a ser siempre así. Siempre voy a estar enfermo, siempre voy a estar en esta situación económica que tengo, siempre, no sé, todo lo que pasa en nuestras vidas. Siempre voy a estar ahí, pero dice, mas en tu palabra echaré la red. Y también otra cosa que es muy importante, y es que el Señor Jesús estaba dando la palabra. Tampoco podemos irnos nosotros de locos y dar pasos de fe supuestamente, pero que no han sido aprobados por Dios o que no han sido realmente dirigidos por Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener el discernimiento de la voz del Señor para poder dar esos pasos de fe también. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, ¿sí? Y su red se rompía. ¿Cómo era de impresionante? O sea, él está diciendo por la noche que es cuando salen los peces, cuando podemos estar haciendo esta labor, no salieron, pero el Señor dio la palabra. Y dice que las redes se rompían, ¿cierto? Las redes se rompían. El versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Ambas barcas las llenaron, qué cosa tan tremenda. De tal manera que se hundían. O sea, ellos mismos como que, ¿cómo vamos a llegar allá al otro lado si tenemos una provisión pero tremenda? Y dice el 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas. O sea, él dijo, no, por eso les decía ahorita que era tan racional. Él dijo, no va a pasar, pero igual voy a dar el paso de fe, voy a hacerlo. Fue tan impresionante la señal que hizo, fue tan, o sea, una cosa como tan tremenda para él en su espíritu y su corazón, que él se cayó de rodillas. Él dijo, no, o sea, acá está el Señor, o sea, esto no es cualquier persona la que está parada aquí al lado mío. No es cualquiera el que está con nosotros. El Señor, Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, estaba ahí, al lado de Pedro. Y él muchas veces se ha parado ahí al lado de nosotros a decirnos, tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante. ¿Amén?
Y dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, la arrodillada de él no era una cosa emocional, simplemente, porque sí obviamente están las emociones ahí, sino algo que lo hizo a él reflexionar de cómo estaba llevando su vida. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como cuando Isaías le dice también al Señor, le está haciendo el llamado a Isaías, Isaías le dice, y eso que él era un hombre que se guardaba, Isaías, y el Señor le hace el llamado a él y le dice, Señor, pero si yo soy un hombre de labios inmundos. O sea, era un hombre que se guardaba, pero adicional a eso, cuando viene la revelación del Señor, dice, soy un hombre de labios inmundos, ¿cómo voy a hablar tu palabra, Señor? Eso es una cosa muy tremenda. Y entonces, el Señor, en el caso de Isaías, manda que vengan ángeles y que cojan carbones para que se los pongan en la boca a él, para que le santifiquen la boca y él pueda hablar las palabras del Señor. Entonces, claro, Pedro viene acá y dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El 9 dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿El qué? El temor, o sea, recuerda que hemos hablado acerca de que es necesario el temor del Señor. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios es porque no nos hemos encontrado con Él. Pero la buena noticia es que si no nos hemos encontrado con Él y estamos aquí y estamos buscando al Señor, oremos a Él para encontrarnos con Él. Él sintió temor, o sea, dijo, estamos al frente de Dios. Y fíjense cómo también en el Antiguo Testamento encontramos varias ocasiones en donde la gente se encontraba con Dios y decía, no, me voy a morir, porque la presencia de Dios es una cosa impresionante. Nos vamos a morir. Por ejemplo, el papá y la mamá de Sansón, cuando se les aparece el ángel del Señor, ellos dicen, no, nos vamos a morir porque hemos visto a Dios. Entonces eso es lo que produce el hecho de que el Señor nos hable, de que nosotros tengamos una relación real con Dios. Nosotros mismos debemos tener una relación real con Dios para poder ir y llevar esas palabras de Él. Amén. Entonces dice el 9 otra vez, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces por eso les decía al principio cuando empezamos a leer, que muchas veces nosotros somos ciertas cosas en esta tierra, ¿sí? Y a veces lo seguimos haciendo, porque si nos damos cuenta cuando el Señor murió, Pedro fue a pescar, o sea, no se le olvidó cómo era que tenía que hacer, ¿cierto? Para ir a pescar, y el Señor volvió y le dio otro milagro allá, cuando el Señor resucitó. Entonces nosotros podemos ver cómo el Señor nos hace un llamado a nosotros. No importa si somos abogados o si somos administradores o si vamos a estudiar cual o tal cosa, la labor más importante de nuestras vidas debe ser predicar la palabra de Dios en donde estemos. Además porque muchas veces las profesiones que tengamos o los lugares en donde estamos tenemos oportunidad, ¿sí? Cuando estamos mucho guardaditos ahí en la casita, solamente le vamos a decir a la pared, ¿no es cierto? Le vamos a decir al florero, conviértase, ¿no es cierto? Toca salir. Y hay una cosa que es bien tremenda que también estaba pensando en estos días y que me ha rondado a mí mucho en la mente y he orado por eso. Escuchaba a un predicador argentino hace unos días hablando acerca de esto que me puso muy como, ay sí Señor, toca hacer esto, pero ayúdanos para poderlo hacer. Y es salir a la calle, ir a la calle y predicar, ¿sí? En el parque, llevar la alabanza. No sé de qué manera, miren, hasta con estos aparatos uno puede colocar una alabanza en la calle y predicarle a la gente ahí. Pero tenemos que ser, como decíamos al principio en Romanos, enviados. ¿Sí? Tenemos la oportunidad en los trabajos o en los estudios, en el lugar de estudio, porque allí se nos acerca que vamos a hacer un trabajo, que una cosa que la otra, tenemos mucho contacto con las personas.
Entonces aprovechemos esos tiempos que tenemos en la calle, aprovechemos esos tiempos que tenemos fuera de nuestra casa, que se conviertan ellos a Jesús y no nosotros a ellos, ¿sí? Porque de pronto a veces en medio de tanta cosa del mundo terminamos nosotros cediendo las cosas, ¿cierto? En los trabajos, en los lugares de estudio, y no, debemos mantenernos firmes y llenos de la presencia del Señor para llevar esas palabras de Él. Amén. Entonces Él le dijo, no temas, en el versículo 9, en el 10 dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el versículo 11 dijo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Ay, que mi mamacita, ay, que mi papacito, ay, que mi hermanito, ay, que lo que sea. Dice que lo dejaron todo por seguir al Señor. Y después, si ustedes se acuerdan, más adelante por allá el Señor les está diciendo, les está dando palabra y les está diciendo que el que no deja al papá, a la mamá, a los hermanos, a toda la cola para seguir al Señor, no. ¿No qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Sí, no es digno como del llamado que el Señor le hace, ¿verdad? Entonces, cuando están hablando esa palabra, Simón le dice, o Pedro le dice, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y le dice, Señor, que van a tener recompensa. Él le dice, van a tener padres, madres, esposos, ¿cierto? Mucho más, pero también con persecuciones en esta tierra, pero va a ser mucho más glorioso lo de la vida eterna, ¿sí? Hay recompensa más gloriosa y nuestra mirada no debería estar tan puesta, aunque es lo que vivimos a diario, nuestra mirada no debería estar tan puesta en lo terrenal, sino en el cielo, y en lo que estamos construyendo nosotros en el cielo. Y vamos a mirar también, allá más adelantico, Lucas 6, 12 al 16. Lucas 6, 12 al 16. Más adelantico. Entonces, estas cosas que pasaron acá fue el inicio del ministerio del Señor, ¿cierto? Y dice en el 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando a Dios, pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Enviado. ¿Sí? Es decir, que los apóstoles, ¿qué era lo que iban a hacer? Ir a hacer lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo. ¿Qué debemos ser nosotros también? Enviados. ¿Se acuerdan que esa palabra enviado la vimos al principio en Romanos 10, 16? Que debemos ser enviados por el Señor. Entonces dice acá, el versículo 14 dice, ahí los empieza a nombrar, ¿no? A Simón, a quien también llamó como Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y aún entre ellos hay un traidor. Entonces, esto es lo que tenía en mi corazón que habláramos, que miráramos, la necesidad que tenemos de hablar la palabra del Señor, de predicar. Y vuelvo otra vez al principio que les estaba contando ese sueño, en donde yo estaba sirviéndole a esta señora y ella me decía que teníamos que lavar todos esos pares de zapatos. Todos esos zapatos, yo los veía todos embarrados y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para limpiar todos esos zapatos? Pero entonces, lo que yo les decía al principio, uno tal vez tiene un pensamiento, sí, yo sentía que era por otro lado la palabra, como les decía al principio, pero el Señor me llevaba a esto, y creo que yo ya había hablado de esto hace años,
aquí mismo también en una oportunidad que también me tocó predicar. Y el Señor me pone mucho a orar por esas cosas del evangelismo, de la necesidad que tenemos de hablar de otras personas del Señor, que la manera en que nosotros nos vamos a oxigenar también y vamos a salir de tanto ensimismamiento es predicar la palabra de Dios, porque a veces estamos muy encerrados en nosotros mismos, en nuestros problemas, y como no tenemos nadie quien hablar de la palabra, entonces o a quien discipular o a quien llevar hacia el Señor, entonces uno vive es como mi problema, mi cosa, lo que me pasa a mí y nada más. Pero cuando nosotros vivimos para servir, que era lo que veía en mi sueño, yo estaba sirviendo, ¿sí? Pues, no me da pena hacerlo, me parece muy maravilloso y muy bonito uno poder servirle a los hermanos, ¿sí? Entonces, pues bueno, gracias al Señor que Él nos quiere hablar estas cosas y que quiere que nosotros salgamos de cualquier cosa en la que estemos, como veíamos allá en Isaías, cualquier espíritu de necedad o de vértigo o de cosa en la que estemos nosotros siendo afectados y que no nos ha permitido dar fruto. Amén. Entonces, bueno, pues vamos a orar y vamos a empezar a pedirle al Señor que Él traiga esa libertad a nuestras vidas para poder predicar la palabra y para llevar las cosas que Él quiere que nosotros estemos haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar uno por uno. Yo tenía en mi mente y en mi corazón otras cosas y la palabra era larga, yo no sabía ni cómo la iba a resumir. Eran un pocotón de versículos y yo, ay Señor, todavía me falta. Pero miren que lo más lindo, lo más maravilloso es uno dejarse guiar por el Señor. ¿Sí? Siempre me ha parecido muy bello que cuando nosotros oramos al Señor, Él nos guía. ¿Amén? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor eso. Y si ustedes tienen ahí esos problemas, esas dificultades, ahorita que estamos en el tiempo de alabanza, veíamos cómo el Señor nos dice que Él está aquí. Muchas de las alabanzas decían que el Señor está aquí, ¿sí? Que Él está aquí para sanar, para liberar, ¿sí? Que es necesario que nosotros creamos y que invoquemos el nombre del Señor, ¿sí? Y que en la medida, como hablábamos el viernes también, el pastor nos hablaba acerca de la necesidad que tenemos de meternos con Él mucho tiempo, en oración, en búsqueda de la presencia de Él, porque ahí es donde de verdad van a haber cambios en nuestras vidas, ¿sí? De resto las cosas van a seguir igual. Si nosotros queremos de verdad que nuestra vida cambie y sea transformada, es en la presencia del Señor que lo vamos a lograr. ¿Amén? Bueno, Padre, Dios poderoso, Rey de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Por este tiempo, Señor, en el que hemos podido venir a buscar tu presencia, Señor. Por este día, Señor, en el que nosotros podemos, Señor, ver que tú quieres que nosotros vayamos y prediquemos tu palabra. Nos lo has hablado de muchas maneras, Señor. Pero te pedimos en este día, Rey, que tú seas el que te manifiestes en nuestras vidas. Señor, abrimos nuestra boca para buscar tu presencia, para decirte, Señor, mira, tenemos tantos problemas, tenemos tantas circunstancias difíciles que estamos viviendo. A veces no sabemos ni qué hacer, Señor, pero tú eres el Dios que nos sustenta. Tú eres el Dios que limpia nuestras vidas, Señor. Tú eres el Dios que limpias nuestro camino para que podamos acercarnos a ti, Rey. Y en esta hora te pedimos, Señor Santo, tómanos en tus manos, Rey. Dios glorioso, llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor. Tómanos porque anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, conocerte más, Señor. Anhelamos, Señor Santo, que nuestras vidas sean transformadas, que ya no vivamos más nosotros, sino tú en nosotros, Señor. Que tú traigas, Señor maravilloso, nuestras vidas, ese río de tu Espíritu, esa gloria tuya. Pero no para que nosotros, como hemos orado en otras oportunidades, solamente nos sintamos bien, para que podamos tener nuestros propios beneficios, Señor, sino para que podamos servir a otros. Porque también dice en tu palabra que quién es el mayor en el reino de los cielos, sino el que está en servicio de los otros, Señor. Precioso Dios, precioso Rey
gloria. Haz que nosotros, Señor, seamos personas que vamos al vecino, Señor, que vamos, Señor, a las calles a predicar tu palabra, Rey. Que estando allí en la calle, Señor, tú nos pongas las personas a las que quieres que prediquemos tu palabra, que nos des el denuedo para predicarla, que en el lugar en donde estamos estudiando o trabajando, Señor, o en los lugares a donde vayamos por diferentes razones, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, Dios poderoso, Rey de gloria, toma nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor, toca nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor maravilloso, que no sean mis manos, Señor, puestas en mis hermanos, sino las tuyas, Rey. Tocando las vidas de mis hermanos, Señor. Padre, que de lo que tú me has dado les des a ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, dale sanidad, Señor, de tu gloria, de tu presencia, de tu fuego, de tu unción, Señor. Hoy oramos en conjunto por ella, pidiéndote, Rey, que tú la llenes con tu Espíritu, Señor, que la bautices con tu Espíritu Santo y con tu fuego, Rey. Que la tomes en tus manos, Señor, y que ella sea, Señor, lo que tú quieres que ella sea, Señor. Que ella se levante, Padre mío, para predicar tu palabra a todo lugar donde tú la coloques, Señor. Que ella sea, Señor, como una llama de fuego encendida, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Bendice, Señor, a Juan Martín, Padre. Te damos gracias por él, Señor. Lo ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos, Señor, que tu río de gloria venga sobre él, Señor. Llénalo con tu Espíritu, Señor. Llénalo en esta hora, Señor, con tu gloria, Padre. Tu poder, tu fuego, Señor, tu unción. Ese río de tu Espíritu, Señor. Padre, llena, Señor. Levántalos en la alabanza, Señor. Levanta, Señor. Levanta, Padre, los cielos en la predicación de tu palabra, Rey. Unge su vida, Señor. Unge, Señor, los labios de Juan Martín para que él abra la boca y predique tu palabra también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre del cielo, Rey de gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Yo pongo delante de tu presencia la vida de Mónica, Señor. Te pedimos, Señor, en unidad en esta hora que tú traigas sanidad a su cuerpo, Señor. Tócala, Dios, con tu mano, Señor. Llénala de ti, Señor. Que llame el fruto, Señor, de las oraciones, Señor. La respuesta, Padre mío, Señor. Que venga desde tu trono, Señor, las palabras de sanidad para ella. De restauración, Señor, en su alma, en su vida, Señor. Que todo lo que ha venido, Señor, a su vida, Señor, tú lo transformes en bendición, en alegría, en gozo, en alabanza, Señor, de su corazón, Padre. Llénala con tu Espíritu, Rey, llénala con tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tu unción sea derramada sobre ella en esta hora, Jesús, Rey. Llénala con tu Espíritu, Señor, satúrala, sáciala con tu bien, con tu gloria, con tu fuego, Dios, con el poder de tu Espíritu, Señor. Llénala, Señor, Señor. Llena, Señor, maravilloso, Padre del cielo. A Sofía, Señor, la ponemos delante de tu presencia en humildad en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios poderoso, tú sabes, Señor, todas las cosas que hay en el corazón de Sofía, Señor. Te pedimos en esta hora, llénala de ti, Señor. Padre, llénala, Señor, de tu Espíritu. Tómala en tus manos en esta hora, Señor. Que ella sea una niña consagrada para ti, Señor. Que ella sea una niña que abra su boca y predique tu palabra también. Úngela hasta los huesos, Señor. Llénala con la gloria tuya, con ese río poderoso de tu Espíritu, Señor. Que tu amor, Señor maravilloso, sea fluyendo en la vida de Sofía, Señor. Que tu presencia, Señor, Padre, tú la pones como ejemplo también para los niños. Señor, te pedimos así, Señor Santo, que tú la levantes, Señor, que tú la llenes con tu gloria, Padre, que las tareas que tú le encomiendas, Señor, así como ella es tan diligente en las cosas académicas, Señor, tan diligente en la búsqueda de tu presencia, Señor. Llénala, Señor, en esta hora, con tu Espíritu, con tu gloria, con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de Diana. Pongo delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, en este día, Señor, por ella. Que la llenes de ti, Señor. Llénala, Señor, con tu presencia, Padre, Dios de los cielos. Porque tú tienes propósitos, Señor, bellos, Padre. Yo te pido, Dios, que tú los cumplas.
que tú la levantes en este día, Dios. Llénala, Señor. Llénala, Padre, que su aflicción se convierta en gozo y alegría y en alabanza. Señor, que todo lo que el diablo ha venido a poner pensamientos en su vida sean quitados y sean puestos tus pensamientos, pensamientos de fe, pensamientos de paz, pensamientos, Señor, tuyos, de tu trono, de lo que tú vas a hacer con ellos, con su esposo, Señor. Ahora juntamente, Señor, oramos por esta familia, juntamente oramos, Señor, por este matrimonio, para que tú los fortalezcas, los llenes con tu presencia, con tu espíritu, con tu gloria, Señor. Que tu unción sea derramada poderosamente, Señor, en las vidas, Señor, de Cristian y de Diana, Señor. El río de tu espíritu y la gloria tuya derramada, Señor. En el nombre de Jesucristo, Rey. Y tú eres el que trae respuesta, tú eres el que trae, Señor, esa gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Padre de los cielos, Señor, ponemos en tus manos también la vida de Hernando, Padre. Te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú haces también tu obra en su vida, Señor. Llénalo de tu presencia, Padre. Dale eficacia, Señor, en la predicación de tu palabra, Rey. Unge sus labios, Señor. Úngelos, Señor, hasta los huesos para que él vaya y predique tu palabra. Para que cuando él ore por los enfermos sean sanados, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú lo levantes, que levantes su familia, que lo lleves con tu gloria cada día más y más, que tú lo renueves, lo restaures, lo vivifiques, Señor. Llénalo de ti en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Llénalo, Señor, maravilloso, con tu unción, Señor. Padre, dale, Señor, dale las oportunidades para predicar tu palabra con eficacia, Señor. Te pedimos, Señor, bendícelo en su entrada, en su salida, Señor. Bendice su mente, su corazón, todo su ser por completo. Lávalo con tu sangre, Señor, y llénalo con tu gloria. Hoy, todos los días de su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Llena, Señor, llena, Padre del cielo, Señor. Santo, santo, santo.
Yo solo quiero estar dentro de esta habitación. En tu habitación, llévame al lugar donde no estás. Quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo cobro mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. Rezamos, Señor precioso. El gozo de mi vida es tú. Amén, Señor, tú eres poderoso, precioso. Levanta tu voz conmigo. Aleluya. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Diga, Señor, con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Amén, Señor. Yo cobro mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecer.
buenas nuevas. Y te pedimos, Señor maravilloso, que nosotros salgamos de este lugar para llevar tus palabras a todo lugar en donde estemos, a todo lugar a donde vayamos, Señor. Llénanos de ti, oh Dios de los cielos, llénanos de ti, Rey de gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tus palabras y te pedimos que el poder del Evangelio sea activado en cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú levantes en medio de nosotros y en medio de los niños evangelistas, misioneros, que tú levantes, Señor, pastores, maestros, apóstoles, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú coloques en nuestras bocas el de nuevo para hablar tus palabras, Señor. Y en unidad queremos orar en esta hora también por tu siervo Mauricio, Señor, y Ramiro. Los ponemos delante de tu presencia, Dios, porque ellos han aceptado el llamado que tú has hecho para ir y predicar tu palabra y hacer discípulos, Señor, allí en Medellín también. Te pedimos por cada reunión que ellos están teniendo, Señor, por la reunión que van a tener hoy en la tarde también, Señor. Te pedimos, Padre, extiende tu reino, Señor, en Medellín, y levanta, Señor, maravillosos misioneros para que vayan a otros lugares de Colombia y del mundo, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Canadá, bendice a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Chile, en Australia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que en este día tu gloria sea derramada en cada rincón de la tierra donde se está buscando tu presencia, tu palabra. Y te pedimos también, Señor, que cuando nosotros, Señor, lleguemos a tu presencia, seamos hallados, Señor, aceptos delante de ti, Rey. Que nosotros podamos llevar mucho fruto para tu reino, Señor, y estar preparados cada día para tu venida. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, un aplauso al Señor. Ustedes traen sus diezmos o ofrendas, también las pueden depositar ahí en el alfolí. Entonces vamos a orar para despedirnos. Bueno, Padre, te damos gracias, Dios maravilloso, por este día, precioso Rey, por este tiempo que nos has dado para compartir juntos, para congregarnos, Señor. Qué maravilloso es poder estar juntos y poder buscar tu presencia, Señor, en unidad, amado Dios. Te damos gracias por la palabra que hemos hablado y te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, tome nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Que podamos llevar siempre tu palabra, Señor, todos los días de nuestras vidas. Que nos volvamos, Señor, personas que llevamos mucho fruto para tu reino, Señor. Y te pedimos, Señor, también que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor, de cada una de las personas que ha venido a este lugar, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas los dineros, los trabajos, Señor, los recursos, las finanzas que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por el dinero que nos das, con el cual podemos honrarte a ti, Jesús. Y te pedimos, recibe estos diezmos, Señor. Recibe estas ofrendas, Señor. Te damos gracias, Padre, Dios poderoso, por tu amor y tu misericordia y por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y si tenemos falta de alguna cosa, hoy te pedimos, Señor, envía los recursos que necesitamos para salir de las deudas. Envía los recursos que necesitamos para las necesidades, Señor. Envía los recursos que necesitamos, Señor, para dar, para ofrendar, para ser abundantes, Señor, para tu reino y para los hermanos, Señor, para todo aquel que tú quieres también que bendigamos económicamente. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, en su entrada y su salida, y toda esta semana que vamos a tener, bendícelos, Señor, en todas sus actividades, en sus trabajos, con sus familias, Señor. Por favor, guárdalos también, Señor, de todo mal y peligro. En el nombre de Jesús te pedimos que tú coloques vallado de protección alrededor de ellos, que sea atado todo espíritu de robo, de accidente, calamidad, enfermedad, destrucción o muerte en contra de ellos. Sea atado y despechado al abismo en el nombre de Jesús. Y atado
Atamos los espíritus de retaliación, venganza, furia de las tinieblas y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas y nos guardes, nos hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia. Que tú ensanches, Señor, el camino que tú nos das, Padre de los cielos, y que todas las cosas que hagamos en esta semana, hoy mismo, Señor, sean agradables a ti, Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.